Me da gusto recordar y recordarles, no sé si recuerdan cuando alguien cazaba al mamut, todos le aplaudían no al cazador, sino al mamut que se iban a comer. No le aplaudimos a las personas, sino a la palabra que nos vamos a comer y que vamos a disfrutar. Y nos gozamos con reconocer que es Jesucristo el Señor de nuestro corazón y de nuestra vida, y nos gozamos en lo que Él va a hacer el día de hoy. Hemos estado en esta semana que pasó considerando como el fundamento de la separación del hombre para con Dios. Y a veces pensamos, bueno, es el pecado, pero no entendemos el concepto del pecado. Y sabemos que no nos podemos acercar a Dios porque hay una barrera, y esa barrera está en nuestro corazón, y la Biblia le llama el pecado. Y que por medio del pecado, pues no puedo tener comunión con Dios. Pero cuando vemos esto, la palabra pecado, y este concepto que maneja la Biblia como pecado, como que nos cuesta trabajo entender, como quito el pecado, y luego nos dice, bueno, solamente la obra de Jesús puede quitar el pecado de nosotros. Pero ¿qué es lo que está quitando? Y pensamos que pues las malas acciones, las malas obras, el haber lastimado a la gente, y lo vemos eso como pecado. Pero la Biblia como que profundiza un poquito más para que nosotros podamos entender cuál es el problema principal. Y nos los va mostrando poco a poco para que podamos nosotros recibirlo. Si recuerdan, el hombre desde el inicio de lo que la Biblia nos muestra como la humanidad, está en un lugar donde puede escuchar la voz de Dios, ser dirigido por la palabra de Dios, en un lugar donde puede expresar toda su creatividad y todas las habilidades y cualidades que Dios ha puesto en el hombre. En ese lugar el hombre lo tenía todo y era pues dirigido por esa voz, dirigido por esa palabra que Dios le ponía en su corazón. Pero si recordamos también desde el inicio de la humanidad, desde el inicio del hombre, estaba en ese lugar que le llama la Biblia el Edén, estaba la serpiente, que la Biblia le llama Satanás o el diablo. Y se tenían entonces dos voces en el mismo lugar y dos palabras a creer en el mismo lugar. El hombre, en su libre albedrío, tiene la oportunidad de decidir a qué voz va a escuchar y a qué voz va a creer, a qué palabra va a creer. Y vimos que el hombre decide creer a la voz de la serpiente. Pero cuando cree y escucha esa voz, algo pasa en su interior. Hay un cambio tan fuerte en el interior del hombre que pierde su conciencia, su capacidad para verse en lo que lo separó de Dios, en lo que lo apartó de Dios. Perdió en ese momento esa conciencia. Nos lo dice porque la voz de Dios se escuchaba en medio del huerto y el hombre la podía escuchar, el hombre la podía recibir y el hombre la sigue escuchando en su espíritu, aunque ya no es el mismo. Parece que es el mismo, pero ya algo ocurrió dentro de él. Y nos dice la palabra que Dios le dice, ¿dónde estás? Dice, bueno, me estoy escondiendo. ¿Y por qué te escondes? De mi presencia, de mi voz. Ay, porque lo que salió ya no es ese espíritu abierto, sino algo que está en nuestro cerebro a través de nuestras emociones, que es el miedo. Y le dice, es que tuve miedo. Y como tuve miedo, me escondí. Eso nos está hablando que ya el hombre no se está estableciendo una relación con lo espiritual, con Dios, por medio de su espíritu, sino que ahora ha bajado para que su cerebro tome el primer lugar y sean sus emociones las que determinen sus acciones. Es que tuve miedo y le dice Dios, ¿acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? Y el hombre no puede ser consciente de lo que hizo, no puede ver esa acción que tomó.
Y esa incapacidad para reconocer lo que hizo mal delante de Dios, la Biblia le llama el mal, la maldad. Y esa incapacidad para verte, para reconocer lo que está mal delante de ti, es lo que nos ha separado de parte de Dios. Porque le dice la mujer, si recuerdan, lo vimos, la mujer que tú me diste, él no es responsable, él es víctima, y además porque tú me la diste. La mujer que tú me diste me dio y yo, bien obediente, lo comí. No tiene esa capacidad para poder enfrentarlo. ¿Cómo tratas a una persona que no tiene la capacidad de enfrentar su problema, su pecado, su separación, sus acciones? Pues se está comportando como una víctima. Víctima de la esposa, víctima de Dios, pero no responsable de sus acciones. Y no se le puede ayudar. No se le puede decir el cómo salir de esa condición. A eso la Biblia le llama maldad. Cuando va con la mujer tampoco, porque esa decisión que tomó hizo que su conciencia no tomara esa capacidad para ver la maldad que hizo, sino siempre separarla de él y ponérsela a otras personas. Y le dice, la serpiente, el culpable de mis desgracias fue el diablo. Uno al medio que le rodea y el otro al medio espiritual que le está rodeando. Y a partir de ese momento, el hombre no es responsable de su maldad. Es la sociedad, es la cultura, son los padres con los que nací, son los hermanos con los que crecí, es la gente que me tocó, la responsable de que yo tenga estas emociones dañadas y encontradas. Y no es así, somos nosotros. Y eso le llama maldad. Este cambio que tiene el hombre a partir de ese momento, la Biblia le llama pecado. El pecado es esa obra que uno hace y la maldad es la incapacidad para ver y tomar tu responsabilidad en tu conciencia, ser consciente de lo que hiciste mal. Y por eso nos hemos dedicado a buscar culpables. Mi esposa, mi esposo, mis padres, mis hijos, alguien se tiene que hacer responsable de tus decisiones, de tus fracasos, de tus derrotas o de las cosas buenas que hayas hecho durante tu vida. Esa falta de conciencia con nuestra propia maldad es lo que nos separó del amor de Dios. Es lo que nos separó de Dios. Y es lo que nos impide el que Dios venga a nuestra vida. Porque es algo muy fuerte y muy poderoso. Porque a partir de ese momento, yo como víctima me voy a colocar en primer lugar. Y mi ego es el que va a tomar el primer lugar en mi vida. Yo quiero ser reconocido, yo quiero ser aceptado, yo quiero ser aprobado por toda la gente. Ya no me interesa Dios. Y entonces voy a buscar, voy a luchar, voy a invertir mi vida para tener el reconocimiento, la aceptación y la aprobación de la gente, que en verdad no le importamos. Pero así vive el hombre. Vive con una ceguera, que la Biblia le llama ceguera espiritual, que le dice que no las puso el enemigo de Dios. Vive como una víctima, como algo imposible de volverse a levantar. A partir de ese momento, es imposible para el hombre acercarse a Dios. El hombre no puede tener una comunión con Dios y un acercamiento con Dios y una unidad con Dios porque no ve que haya algo malo dentro de él. No ve que haya algo que lo separa de parte de Dios. Vemos cómo Dios trata de reconstruir su relación con el hombre. Pero si vemos a través de la Biblia, como lo vimos la semana pasada, no es el hombre el que busca a Dios. Es Dios el que busca al hombre. No es el hombre el que reconoce porque hay algo en su corazón que le impide ver eso que está separándolo de Dios. Y Dios busca a Abraham.
Y algo que tiene Abraham es que le cree a esa palabra que Dios le da. Abraham, un hombre que vive en una cultura, en una sociedad que no reconocen a un Dios único. Él lo puede tomar, él lo puede creer, él puede seguir lo que Dios le dice, él puede actuar conforme a esa voz, pero no quiere decir que la maldad se haya quitado de su corazón. Dice que este hombre, al creerle a Dios, se va desarrollando en su corazón una fe. Y por eso la Biblia le llama el padre de la fe, porque le cree a Dios y se mueve conforme a la palabra de Dios. Esa fe Dios se la dio. Es un regalo que Dios le da al hombre. Esa capacidad para creer, para ver las cosas espirituales, para recibir las cosas que hay a nuestro alrededor, para creer en una palabra. Tú puedes tener fe en la palabra de Dios y creer en Dios, y eso por medio de la fe que Dios te ha dado. Pero también a través de tu fe puedes colocar tus sueños, tus ideales, tus propósitos para lograr cosas para ti, para levantarte tú, para ser tú el más importante en todas las cosas en tu vida y no Dios. En ambas áreas podemos utilizar la fe para la gloria de Dios o para tu propia gloria. Ese regalo que se nos ha dado. En esa capacidad de escuchar a Dios, podemos ver nuestra necesidad. Una necesidad de Dios, una necesidad del amor en nuestro espíritu, una condición de nuestro corazón que no mora ese amor, sino que mora el mal. Y esa incapacidad, como he mencionado, para tener conciencia acerca del mal en nosotros y no fuera de nosotros, no como algo externo, sino en nosotros. Y esa incapacidad es lo que nos separa de nuestro Dios. Sabemos que necesitamos algo, sabemos que tenemos necesidad de algo, pero no sabemos cómo tenerlo en nuestra vida. El hombre empieza a tomar decisiones en su vida de acuerdo a lo que tiene, el bien y el mal. Pero el bien y el mal, que es lo que va a actuar en la vida del hombre, está determinado por tu historia familiar, la cultura donde creciste, la sociedad con la que interactuaste, y todo tu entorno es lo que va a determinar lo que es bueno y lo que es malo. Y para cada persona ese concepto es diferente, y más para cada cultura se va haciendo diferente. Entonces, este concepto del bien y del mal se vuelve relativo, ya no es un absoluto, porque Dios, para acercarnos a Él, no nos acercamos por el bien que hacemos o por el mal que hacemos, sino por el amor que Dios coloca en nuestro corazón. El hombre intenta acercarse a Dios y muchas veces nos acercamos a Él por las acciones, por las actividades que nosotros hacemos, no por la dirección de Dios, no por darle la gloria a Dios, sino estamos determinados por esas acciones, por esas cosas que nosotros hacemos. Queremos determinar a Dios y bajar a Dios para que Él se mueva de acuerdo a mis intereses, para que se mueva de acuerdo a mis ideas, a mis corazones. Y empieza a operar esa maldad incluso en nuestra vida religiosa. Es que yo trabajo para Dios. Yo empiezo a compartir la palabra y soy el pastor principal de la congregación, pero dentro de mí lo importante es el que yo sea visto, el que yo sea reconocido, el que yo sea aceptado, el que la gente me dé un lugar, el que yo sea importante. Estoy otra vez centrado en lo mismo. Eso se llama religiosidad, no es Dios. La pregunta es, ¿por qué haces lo que haces? ¿Por qué tomas una actividad dentro de las cosas de Dios? ¿Es para Dios o es para ti? ¿Es para que vean lo maravilloso que eres o para que vean al Dios en el que tú crees? Y eso es lo que nos va definiendo, y es lo que siempre ha dividido a la iglesia. La iglesia, a través de la historia,
se ha centrado como el corazón que mueve las cosas y no como a Dios el que mueve su iglesia y mueve el corazón del hombre, buscando mi beneficio y no la gloria de Dios. El hombre se encuentra en una situación muy difícil porque ahora tiene una naturaleza caída, y en su naturaleza caída es que ahora ya no se mueve conforme a su espíritu, conforme a su corazón, sino se mueve de acuerdo a su cerebro, conforme a sus pensamientos que son producto de sus razonamientos, los mismos productos de sus emociones, que ambos generan sus sentimientos para tener y tomar una decisión. Ya las tomas de nuestras decisiones no son por nuestro espíritu que sea dirigido por la palabra de Dios, sino por nuestro cerebro que está inclinado por nuestros sentimientos. Por eso cuando Dios se viste de carne y viene para vivir entre nosotros a través de Jesús, la primera palabra que empieza a declarar Jesús es: arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Cómo puedo yo quitar la maldad o cambiar la maldad, quitar esta obra de la cual no es que nosotros hayamos decidido en ese momento, pero con lo cual nosotros nacemos y con lo cual nosotros nos movemos? ¿Cómo me puedo quitar la maldad? ¿Cómo puedo sacar esa maldad de mi corazón? No sé si te lo has preguntado. ¿Cómo puedo ser consciente? ¿Que acaso es una función de mi mente el que yo pueda ser consciente y tengo el poder para hacer ese cambio dentro de mí? La Biblia nos dice que no. Y por eso Jesucristo, la primera palabra que habla es sobre el arrepentimiento. ¿Cuándo la habla? ¿Cuándo puede decir arrepiéntete? O sea, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de ver la vida, de sentir la vida, de percibir a la gente. Cambia todo eso que te ha hecho tanto daño. Después de haber ido al desierto, después de haber enfrentado lo que Satanás le ofrecía. Y una vez que puede enfrentar con la palabra de Dios, ubicándose que vino para servir y no para ser servido, para glorificar a Dios y no para ser glorificado, que es lo que quería ponerle Satanás en su corazón, que se levantara, que tomara una responsabilidad, que hiciera. Pues después de que decide en su corazón humillarse y que Dios fuera glorificado y exaltado, en ese momento nos puede decir: necesitan ustedes cambiar su mentalidad, arrepentirse. Miren, dice Marcos en el capítulo 1, en el verso 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Está hablando de que Jesús viene a compartirle a los judíos el evangelio, no de él, sino el evangelio donde mora la presencia de Dios, donde se hace la voluntad de Dios, del reino de Dios. Y luego diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Está diciendo, en primer lugar, la primera enseñanza: el tiempo se ha cumplido. Están viviendo un tiempo kairos. El tiempo kairos es un tiempo específico que Dios nos da a cada uno de nosotros para que haya un cambio en nuestra vida espiritual. Y está diciendo, este tiempo Dios lo determinó para tu vida. Dios lo estableció para tu corazón. Y es el tiempo por el cual Dios puede venir a ti y hacer los cambios. El hecho de que tengamos un tiempo kairos es porque va a ocurrir algo que va a ser trascendente y determinante en nuestra vida espiritual. Y es lo primero que dice: tú no determinas los tiempos kairos,
los determina Dios. Tú no estableces los tiempos kairos, los establece Dios. Por eso dice que es un tiempo muy especial, un encuentro con Dios. ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién lo está declarando? Pues Jesús, que es la misma gloria de Dios, la misma imagen de Dios. Es Dios vestido de carne. Y nos está diciendo, es tu tiempo, es tu momento. La segunda enseñanza que nos da Jesús: el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios es donde mora la presencia de Dios, donde está Dios. No es que tú te hayas acercado, no es que tú buscaste el reino de Dios, es el reino de Dios el que se ha acercado en un tiempo muy específico para que tú decidas si quieres entrar a ese reino, para escuchar esa voz de Dios, para caminar en una voluntad que no es la tuya, sino la voluntad de Dios. Pero para que ese kairos y ese reino tú lo puedas disfrutar y ser parte de él, se requiere algo y pone un requisito. Y no es desde nuestra perspectiva. Dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Entonces como que le da una importancia muy grande a un cambio de mentalidad. Habíamos visto que nuestra mente es producto donde se conjuntan la vida espiritual, las cosas que ocurren en nuestro espíritu y las cosas que ocurren en nuestro cerebro. Y nos ha definido, nuestro espíritu no está muerto. Si tú no tienes a Cristo y no tienes a Dios en tu corazón, la Biblia dice que estás muerto espiritualmente. ¿A qué se refiere? A que no tienes la vida de Dios dentro de ti, pero tienes una vida espiritual y puedes percibir el mundo espiritual del otro lado, con la otra percepción. Y nos dice muy claro que cuando el hombre está funcionando sin la vida de Dios, su espíritu pone lo que escucha espiritualmente, la voz del príncipe de este mundo, para interactuar en su mente. Su cerebro, con sus emociones, con sus razones, empieza ese intelecto a generar ideas, pensamientos, y se conjuntan esas dos áreas en nuestro ser y nos van definiendo el tipo de persona que vamos a ser, nuestra alma, como lo dice la Escritura. Y le está diciendo que es un tiempo para que haya un cambio en tu espíritu, que está muerto espiritualmente, que no tiene la vida de Dios, que no tiene la verdad de Dios dentro de él, y que solamente Dios puede hacer ese cambio en tu naturaleza caída, en tu espíritu, que el único que puede transformar por completo a tu espíritu y darle su vida es Dios, que no está en nosotros. Y entonces a eso va a cambiar nuestra naturaleza espiritual. Y cuando cambia nuestra naturaleza espiritual, va a haber unos pensamientos que vienen de este espíritu renovado, pero también van a seguir los otros pensamientos que vienen de nuestra mente, de nuestro pasado, de nuestras emociones, y los dos van a estar interactuando en esa área. Jesús está declarando algo muy importante: para que el mal, la maldad, sea quitada de tu corazón y puedas tener una relación con Dios y la vida de Dios, necesitas arrepentirte. Para que ahora Dios sea parte de ti. ¿A qué se refiere la palabra con ese significado tan importante que va a definir la nueva naturaleza del hombre? Arrepentimiento. Bueno, vemos que en el Nuevo Testamento, cuando Dios empieza a hablar y a compartirle de su verdad y su palabra a todos los judíos, y estaban predicando los apóstoles en todos los lugares a todos los suyos, de repente está en la azotea Pedro y tiene una visión.
ve una sábana que cae del cielo y ve comida de animales que tenían prohibidos como judíos comer, y dice: son animales inmundos y no nos es permitido. Y escucha una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: no, Señor, no voy a hacer eso, pues son inmundos, está prohibido. Lo que yo he santificado, no le llames inmundo. 3 veces le tienen que decir a Pedrito, que es ya una orden para que lo haga. Y después de que tiene esa visión, llegan unos hombres a tocar a la puerta donde estaba Pedro para decirle que si los podía acompañar. Era gente que no era judío, eran gentiles. Y los judíos tenían prohibido entrar a la casa de un gentil porque se podían contaminar. Y cuando tiene esa visión, Pedro baja y dice: déjalos pasar. Pasan ellos y dice: pues nos mandan para que vayas con nosotros y ores por nosotros. Y Pedro dice: vamos, por esa visión que acaba de tener. Cuando llega a la casa, todos están con el deseo, se inclinan y le dicen: no te inclines porque soy hombre igual que tú. Y empieza a compartirles de la palabra de Dios. Y dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, toda la experiencia que están teniendo estos hombres, porque cuando empieza a compartirles Pedro la palabra, reciben el bautismo del Espíritu Santo. Y todos empiezan a hablar en otras lenguas. Y se maravilla Pedro de lo que está pasando. Y se queda atónito. Y luego cuando regresa, pues todos los demás discípulos y la gente le dice: oye, ¿por qué fuiste a hablarle a esa gente? Si nosotros lo tenemos prohibido. Jesucristo es para los judíos. Le dice: no, Jesucristo es para todos. Y mira, entonces me acordé en Hechos 11:16, de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién? Ay, estoy con este micrófono teniendo el otro. Sí, gracias, perdón. Dios les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y mira lo que dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Está diciendo que esta gente que no conocía a Dios, esta gente que no era el pueblo escogido de Dios, Dios les dio algo que le llama arrepentimiento, la capacidad de reconocer su maldad, su pecado, la necesidad de abrir su corazón para que Dios viniera y cambiara su vida. Dice: Dios les dio esa capacidad para que puedan abrir su vida y recibir a Dios en su corazón y tener un cambio radical en su vida. Entonces, primero, para que yo me pueda acercar a Dios, es necesario identificar cuando Dios se está acercando a mi vida, cuando la palabra de Dios me está hablando, que le llama a la Biblia el tiempo Kairos, y reconocer que no solamente es un tiempo especial para algo, sino para recibir el reino de Dios en mi corazón y ser transformada mi vida, y como dice la Escritura, nacer de nuevo, tener un cambio radical en mí. En otra ocasión nos habla un poquito de lo que es el arrepentimiento para seguirlo entendiendo. Dice que estaba compartiéndole a los judíos, acababan de crucificar a Jesucristo y estaban reunidos como 3,000 hombres, y él estaba compartiendo, Pedro, la palabra. Y les dice Pedro, lo vemos en Hechos en el capítulo 2, en el verso 36, sea pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo.
al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros varones, a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pueden ver su maldad, pudieron ver su pecado, pudieron ver que ellos habían crucificado al Mesías. Y al poderlo ver, al poder reconocerlo, está ocurriendo un arrepentimiento, pero no saben cómo resolverlo. Y por eso le dicen a Pedro, ¿qué podemos hacer? ¿Hay algo entonces? ¿Es porque yo me sienta triste por algo que hice lo que resuelve esto? Porque dice que se compungieron en su corazón, que se entristecieron, que se dolieron, que reconocieron su culpa y su parte matando a Jesús. Por lo que preguntan, ¿qué podemos hacer? Quizás te hagas la misma pregunta. Ahora que puedo ver la maldad que hay en mí, ahora que puedo ver que no es responsabilidad de mis padres, ni de mis hermanos, ni de quien tú hayas designado el culpable de tus dolores y de tus crisis, te hagas la pregunta, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer? Jesús nos enseña a través de 3 parábolas el concepto claro del arrepentimiento. Nos habla de la parábola del hijo pródigo, de un joven que lo tenía todo con su padre, pero no estaba de acuerdo con su padre, por lo cual le pide al padre que le dé algo que no trabajó, algo que no hizo, su herencia. Y el padre no tiene problema con eso, le da su herencia. En el momento que sabe que tiene una economía, sabe que tiene un poder para usarlo en lo que quiera, se va de su casa y se aleja de su padre. Lo malgasta, porque cuando tú no lo has trabajado, cuando tú no lo has desarrollado, no sabes lo que valen las cosas. Y lo hace pomada todo su recurso, hasta que llega un punto en esa ciudad de que hay hambre y consigue como buen judío un trabajo para alimentar a los cerdos. Y empieza a vivir entre los cerdos y les da de comer a los cerdos. Y él se está muriendo de hambre. Mira, muchas veces las crisis, muchas veces la pobreza y la miseria en su grado extremo, nos ayuda a reconsiderar cuando hubo un fracaso severo en el matrimonio, cuando hubo un fracaso severo en el trabajo, cuando hubo un fracaso en mis relaciones con la gente que se consideraba mis amistades. Entonces, como que me ayuda a reconsiderar. Debe de haber algo que no está bien en mí. Debe de haber algo que está mal en mi corazón y en mi persona. Y este hombre, en su crisis, dice que ocurre algo muy especial, muy inesperado. Dice Lucas 15:17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Mira lo que está diciendo, que no tenía conciencia, que no podía ver su conducta, no podía reconocer lo que lo había llevado de desgracia en desgracia para vivir en esa miseria. Y por lo tanto se dice a sí mismo, es su conciencia, pero una conciencia diferente, porque dice, y volviendo en sí, tomando conciencia de lo que está ocurriendo dentro de él. Empieza a relacionar la vida que ha llevado, las decisiones que ha tomado, las acciones que ha hecho. Ya no vive como una víctima, enojado con el padre, frustrado con todos, peleando con todos. Dice que empieza él a reconocer su pecado. ¿Por qué decimos que empieza a reconocer su maldad? Porque dice, hay abundancia de comida con mi padre y yo aquí estoy muriendo de hambre. Yo voy a ir
con mi Padre. Está elaborando todo esto en él. Y le diré: Padre, he pecado contra ti. Qué difícil es decirle a una persona cuando uno hace algo contra esa persona. Decirle: yo te hice daño. Yo te agredí. Yo te ofendí. Yo generé este mal en ti. Ay, qué difícil. Es más fácil tener al esposo o a la esposa como puerquito para estarle diciendo todo lo horrible, todo lo que no hace, todo lo que debe de hacer, todo lo que debe de cumplir. Y entonces, ay, me siento feliz porque ya tengo a quien echarle toda la basura, que es mi propia basura. Y este hombre dice que vuelve en sí, reconoce que hay algo que sabe que es la maldad o el pecado, y dice: voy a ir y reconocer delante de mi Padre, porque pequé, hice lo malo delante de ti, pero también pequé contra el cielo. Ahora es consciente de que hizo también lo malo delante de Dios. A eso le llama arrepentimiento. La capacidad de verte, la capacidad de reconocer. Es una posición que tú tomas en un tiempo kairos, en el reino de Dios, para volver a recuperar tu dignidad, el lugar que Dios te ha dado, que no te lo puede dar la gente, que no te lo puede dar la sociedad, que te lo da solamente Dios. Y esa dignidad es saber quién tú eres, en lo que Dios es en ti, y sabes el valor que tienes y te mueves en esa realidad. Esa conciencia de lo que estaba mal ya la puede ver y puede entrar Dios a nuestro corazón. A eso le llama arrepentimiento. Pero antes de hablar esa parábola, menciona dos parábolas. La parábola de la oveja perdida, que había el pastor que tenía varias ovejas, y de repente la oveja, porque las ovejas son bien sonzas, ahí va caminando, se va, y sin darse cuenta se perdió en el camino. Y al perderse en el camino, la oveja ya no sabe ni dónde está, ya no sabe qué posición tiene, ya no escucha la voz del pastor, ya no tiene su compañía con las demás ovejas. Ya ven cómo son las ovejas. De repente se van a otros lugares y empiezan a mezclarse y se pierden por completo, ya no saben ni qué, y empiezan a comer porquería porque ya no comen los pastos que el pastor le está dando. Y ahí perdida la oveja, empieza ahí, ve. Y el pastor va y la busca, la trae y le dice: ovejita, pues la regaste, vente acá, y la vuelve otra vez al redil. Entonces habla de que es Dios el que le ayuda cuando la oveja estaba sonsa, cuando no sabía en lo que se estaba metiendo y lo que estaba ocurriendo en su vida, y que fue Dios el que la encuentra para colocarla otra vez en el redil y escuche la voz de Dios. Entonces es Jesús como el buen pastor que va a buscar a la que sabía, a la que siempre ha sido oveja, que no perdió su naturaleza de oveja, sino que sigue como oveja chillando, pero perdida. Pero habla otro, de la mujer que tenía 10 dracmas. Las dracmas hablaban de una herencia que se le había dado y una identidad que tenía dentro del pueblo judío, un valor que tenía ella. Pero de repente se las ponían en la frente, se le pierde una dracma. No era el valor económico de la dracma, era lo que había recibido como herencia. Y empieza a buscar, pero hace algo. Dice que la mujer agarra un candelabro y lo enciende. Sabemos que el candelabro es un símbolo que necesita aceite, es el Espíritu Santo. Y dice que enciende para buscar la moneda perdida. Entonces la mujer lo que está recurriendo es al mover del Espíritu de Dios para que me pueda dar luz en las cosas. Y dice que empieza a buscar, pero lo primero que hace, empieza a barrer su casa. Dice que barre, y al barrer su casa encuentra la moneda perdida. Está diciendo
que es necesario sacar la basura del corazón con la luz del Espíritu para poder volver a encontrar eso que me separó de Dios. Y eso la Biblia le llama arrepentimiento. Y por eso dice que qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Podemos buscar con diligencia hasta encontrar qué fue lo que me separó de esa fe, de ese amor, de esa convicción que yo tengo para con Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Que solamente tengo una historia de lo que pasó en mi vida, de lo bonito que fue en un tiempo, pero que ahora ya no lo tengo. ¿Qué ha ocurrido dentro de mí? Y dice que la buscó con diligencia hasta que la encontró. Y cuando la encuentra, reúne a todas las comadres, bueno, a todas las amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Está relacionando que por sonso te puedes perder, Dios te busca. Que puedes perder porque descuidaste algo que se te dio, un don que se te dio, que era una imagen para tener esa unidad con Dios. Y que cuando te das cuenta empiezas a buscar en el mover espiritual que Dios te ha dado por su Espíritu y empiezas a barrer toda la basura que hay en tu corazón hasta que encuentras qué fue lo que causó tu separación de Dios. Y una vez que lo recuperas, encuentras a tener la vida de Dios dentro de ti. Vemos cómo en esos 3,000 hombres a los cuales está compartiendo Pedro, le está diciendo: arrepiéntanse, cambien eso. Está llegando el momento, le está tocando la palabra de Dios su corazón. El reino se está acercando a ustedes. Es un momento para que puedan tener ese cambio y dejen toda su vida religiosa, dejen toda su estructura religiosa con la que han crecido como judíos y vuélvanse al Dios verdadero. Y Dios va a ser parte de ustedes. Dice en Lucas 18:9, pone una comparación entre un judío muy respetable y un publicano nada responsable ni respetable. Si recuerdan, los judíos eran los fariseos, la religión que más dominaba en esa época de Jesús. Y el fariseo era el que tenía sobre todo el control del pueblo y el que enseñaba al pueblo la palabra de Dios. Pero enseñaban sus costumbres, enseñaban sus tradiciones, enseñaban sus reglas y enseñaban cosas que ellos no vivían y que ellos no creían. Es muy padre enseñar lo que tú no crees y lo que no vives. Es muy padre decirle que otros vivan lo que tú no vives. Y decir que esa es tu vida. Eso se le llama religiosidad. Y empieza a comparar para que entendamos cómo ve Jesús el arrepentimiento a estos dos hombres. Y dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Entonces pone a los fariseos como una persona que su confianza no está en Dios, sino que su confianza está en lo que yo hago. Es que yo comparto la palabra y parece que el compartir la palabra me justifica. Es que yo toco en la alabanza y eso que toco en la alabanza tú puedes tocar en la banda del grupo más terrible del mundo. ¿Y eso qué? No es lo que hacemos lo que nos define, sino lo que Dios hace en nosotros lo que nos define. No es nuestras actividades lo que me define, sino es lo que Dios hace en mi corazón lo que me define. Y muchas veces cuando la religiosidad entra en mi vida, yo creo que por las cosas que hago ya tengo una relación con Dios, cuando ya Dios ya no está en mi corazón, cuando Dios ya no está en mi vida. Y dice, empieza a comparar este hombre que siempre se autojustifica.
Para autojustificarme yo tengo que juzgar a los demás. Para autojustificarme yo tengo que reconocer que los demás están podridos y de que yo soy una maravilla. Y entonces funciona. ¿Te has comparado con la gente? Y has dicho, no soy como aquellos. Ay, yo no hago esto por religiosidad, son los religiosos. Pero estás viviendo en pecado, estás participando del pecado. ¿Qué es entonces para ti la vida espiritual y la vida de Dios? Pero bueno, vayamos a lo que nos enseña Jesús. Dice, y menospreciaban a los otros. Y les dijo Jesús también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Publicano era el que cobraba los impuestos, y tanto para Roma y tanto para mí. Y la gente, los judíos, decían, es que la tierra Dios nos las dio, es esto. Pero él decía, quien tiene el poder a Roma, y se aliaba con los romanos y era odiado por todo el pueblo, los publicanos. El fariseo, puesto en pie en el templo, los 2 eran judíos, oraba consigo mismo. Qué impresionante. No dice que oraba a Dios, no dice que su oración llegaba a la presencia de Dios, dice que él oraba con él mismo. O sea, estás hablando, pero tú solo, y tu oración no pasa del techo. Es lo que está diciendo, que cuando tú estás platicando esto, pues lo estás diciendo para contigo. Y dice, de manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. O sea, su relación para con Dios era sus ayunos, sus diezmos, que no se acostaba con la vecina, que él pues no transaba, que él era una maravilla. ¿Te define eso? ¿Tu concepto del bien y del mal? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Este hombre, tranza, rechazado por todos, pero con mucha lana, decía, solamente tú puedes venir a mi vida. Dios, tú puedes hacer las cosas para que tú puedas venir a mí. Yo reconozco cómo soy. Soy un tranza, soy un ladrón, soy un pecador, soy todo lo horrible que hay, pero lo está viendo este hombre, lo está reconociendo. Jesús dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Está diciendo que cuando yo me puedo humillar para reconocer lo que no está bien en mi corazón, me permite abrirme en humildad para decir, Señor, te necesito. Dios, quiero que vengas a mi vida y necesito que vengas a mi corazón. El fariseo sostiene su conducta, que es muy religiosa, siempre comparándose con otros. Y esa conducta para él lo justificaba. Y se consideraba más espiritual por su ayuno, se consideraba más espiritual porque diezmaba, se consideraba espiritual por las cosas que no hacía incorrectas según él. Pero el publicano le pide a Dios que ponga en su corazón las condiciones. Pero eso está diciendo, sea propicio, que ponga las condiciones para que él se pueda volver a Dios, para que pueda él salir de esa condición que está haciéndole daño a su pueblo. Miren, Dios les está diciendo desde el Antiguo Testamento a su pueblo cómo pueden salir de esa maldad, cómo puede ocurrir ese
arrepentimiento en el corazón. Dice Deuteronomio 30, sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepientes en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios. Mira, conversión, transformación, cambio de mentalidad para vivir con Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Todos ellos querían regresar del exilio. Todos ellos habían sido disgregados por las naciones. Y les dice Dios, si puedes volver tu corazón, si puedes reconocer lo que hay mal en ti y puedes hacer eso, yo voy a hacer algo por ti. Yo te voy a volver a unir. Yo soy el que voy a hacer ese cambio en medio de ti. Necesitas un arrepentimiento, volverte a mí, no solamente como algo mental, sino con todo tu corazón. En tu espíritu te muevas para conmigo. Mira, vemos a Daniel. Recordamos a Daniel cuando está orando, porque lee las palabras del profeta y sabe que ya se cumplieron los 70 años de exilio. Y está viviendo todavía bajo el dominio de un gobernante y no bajo la palabra de Dios. Y Daniel empieza a orar y le empieza a decir a Dios, Señor, pues ya se cumplieron los 70 años. Y tú dijiste en tu palabra que una vez cumplidos los 70 años, tú nos volverías a nuestra nación. Y oré a Jehová, dice Daniel 9:4, mi Dios. E hice confesión diciendo, ahora Dios, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con todos los que te aman y guardan tus mandamientos. Y mira lo que hace, hemos pecado. No dice, ellos han pecado, sino dice, hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. ¿Qué está haciendo? Está reconociendo. No está juzgando, no está señalando, está diciendo lo que está pasando y se está identificando. No está diciendo, es que también en mí hay esa maldad, es que es parte de mí ese mal y lo hemos hecho, y está clamando a Dios para que pueda regresar y para que pueda caminar. Es el arrepentimiento, como podemos ver, es algo que Dios te concede, que Dios nos concede a cada uno de nosotros, y se lo concede al hombre natural, al que todavía no tiene a Dios, y también al hombre espiritual. El arrepentimiento es una manera de vivir. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros mora el pecado. No porque hayas nacido de nuevo ya salió el pecado de ti, sino que Dios te va mostrando en un tiempo muy específico, con una condición muy específica, lo que te está separando de Él. Y tú decides cada momento de tu vida, en cada instante que te das cuenta que perdiste esa vida de Dios, que dejaste escuchar la voz de Dios, que dejaste de moverte con la palabra de Dios. Entonces, en ese momento tú decides regresar otra vez a Dios, humillarte, ser humilde en tu corazón. Y cuando decides eso, empieza a haber un cambio. Eso lo hace Dios. Mira cómo lo dice en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, está hablando de Satanás o la serpiente, cegó el entendimiento de los incrédulos,
Entonces, el Dios de este siglo, con toda su tecnología, con todo su lenguaje social, con todas las estructuras que ha creado, dice, puso ceguera en la gente que es incrédula. Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, para que la luz de Cristo, que es la respuesta de Dios para con nosotros, no la vean, no la perciban, lo vean como una historia, como un mito, como una religión, como una estructura, no como una verdad, el cual es la imagen de Dios. Estamos entonces ciegos cuando no hemos tenido esa experiencia. Estamos viviendo en esa ceguera en nuestra incredulidad para no tener una vida con Dios. Y luego dice en 2 de Timoteo 2:25 que con mansedumbre corrija a los que se oponen. O sea, que podamos hablarle a la gente que está en contra de las cosas de Dios, que está en contra de la palabra de Dios, no gritando, no peleando, porque no vas a defender a un Dios, no necesita un defensor, sino que vas a hablar con mansedumbre para poner las verdades de Dios en el corazón de las personas. Corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, dice, hay la posibilidad en esta gente que vive con incredulidad, que les resplandezca porque hay una ceguera que les impide ver el mover de Dios, que les impide ver a Jesucristo como Dios y como Señor, y que quizás Dios les conceda. ¿Qué es lo que impide que una persona no reciba esto? El orgullo, la altivez, el donde yo, mi razón, mi experiencia, mi conocimiento es lo que me define y no en humildad. Dice, quizás si baja todo ese orgullo, si baja toda esa altivez y hay humildad en su corazón, Dios les puede conceder para que ellos tengan un cambio en su vida. Es Dios el que hace la obra, es Dios el que coloca las condiciones, pero eres tú el que decides. Eres tú cuando estás escuchando esa palabra, eres tú cuando Dios te está hablando, eres tú el que vas a tomar la decisión. Dice Jeremías 31:18. ¿Y cómo lo muestra desde el Antiguo Testamento? Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Está hablando Dios. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Está reconociendo que la situación por la que se encuentra es por su rebelión, porque nunca pudo ser dirigido, nunca pudo escuchar la voz de Dios. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Entonces el cambio, solamente lo que haces tú es abrir tu corazón. Y el cambio, para que haya esa transformación en tu espíritu y puedas vivir reconociendo y viendo lo que está mal en ti, lo hace Dios. Cada momento, en cada situación. No es una vez y para siempre, no. Es una vez y todos los días en los cuales incurres en el pecado, en los cuales tomas la maldad, en los cuales te pierdes por ignorante, o en los cuales no valoras lo que se te dio, o en los cuales te rebelas completamente y te separas de Dios. Entonces está diciendo, tú eres el único que puedes hacer eso. La voluntad de Dios es que tú experimentes el arrepentimiento. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
¿Qué es lo que está diciendo la palabra? No es que haya tardado toda esta transformación que ha prometido Dios que va a hacer, sino que Dios quiere el que la gente pueda reconocer su maldad. Y Dios pone gente para que tú puedas ver tu condición y tú puedas decidir en humildad: Señor, yo tengo esto que está mal y no quiero seguir viviendo así. El único que puede cambiar mi vida eres tú. El único que me puede dar claridad para ver mi condición eres tú. He vivido por las apariencias y las apariencias me han definido. Y quiero aparentar que soy un hombre espiritual cuando cometo pecado y error y fracaso tras fracaso. Y quiero ocultarlo. Quiero que nadie se dé cuenta. Mira, chaparrito, todos ya sabemos tu condición. No necesitas andarte escondiendo. Se nos ve por nuestra manera de ver, se nos ve por nuestra manera de hablar, se nos ve por nuestra manera de sentarnos, se nos ve por la manera de escuchar la palabra, se nos ve por todas partes. Los únicos que no vemos somos nosotros. Y es tan importante que podamos reconocer y decirle: sí, Señor, yo sé que hay algo en mí que está mal. Eso es volver en sí, tener conciencia de mi naturaleza, de mi condición, de lo que yo soy, y no señalar a nadie, no juzgar a nadie, sino respetar y poderle convivir y vivir con la gente. Pero no por eso quiere decir que yo soy mejor que otros. No, yo soy por la obra que Dios hizo en mí. Yo soy por lo que Dios está haciendo en mi corazón y por lo que Dios me está transformando. Tú decides en cada momento. Tú decides: es que yo ya tengo 30 años de conocer. Yo te felicito. Creo que tengo un poquito más que tú. Pero eso no me define como cristiano. Dice la palabra que por mis frutos, no por mis actividades, ni por ser pastor, sino por los frutos es que soy conocido delante de Dios. Todos nosotros somos conocidos porque damos el fruto del Espíritu de Dios y no los frutos de estar centrado en mí mismo. Tú vas a decidir si esta palabra, si Dios ha tocado tu corazón y si Dios ha hablado a ti, es que estás en el tiempo Kairos, en un tiempo muy especial, donde Dios está acercando su reino para que tú decidas reconocer y volverte a Él. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. No puedes decir que son tus genes. Los genes tú los haces como tú quieres. Algún día hablaremos de eso. No puedes decir que es tu familia. ¿Se acuerdan de la canción? Ay, qué horror, la familia, ¿dónde fui a dar? Pero no sé quién la canta, si el esposo o la esposa. Pero no es la familia, soy yo. No es la gente, soy yo. No es los demás que están mal, soy yo. Y por eso dice, volviendo en sí, se vio a Él. Y a partir de ahí empezó a definirse. ¿Estás listo para definirte? Para tomar tu posición y decirle: Señor, te necesito. Y me humillo. Hay humildad en mi corazón, que no soy suficiente, que lo necesito a Él. Ven a mi vida y ven a mi corazón. Padre, te doy gracias, porque me veo tan claro en tu palabra. Y veo, Señor, la oportunidad que nos das a cada uno. Una oportunidad única cada momento de nuestra vida. Así como al que no te ha conocido y no ha nacido de nuevo, también a los que ya te conocemos y nos hemos desviado de ti. Te pido, Señor, que podamos reconocer cuándo y el por qué y el cómo fue que nos fuimos separando de ti. El ver que no me define lo que hago, sino lo que yo soy en mi corazón. Que lo que me define es tu palabra. Lo que me hace ser
es tu amor que opera en mi corazón. Ese amor, Señor, que siempre está dispuesto para que yo lo crea, para que yo lo tome y yo lo viva. Y Señor, te doy gracias por esta vida, por esta tu presencia, por esta tu gracia sobre mi corazón y sobre mi vida. Y te pido, Padre, que me ayudes, porque por ignorancia, por descuido, me puedo separar de ti como la oveja. Y muchas veces, Señor, por no valorar lo que tú me has dado, puedo llegar a perder, pero me das la oportunidad de volverme a mover en tu espíritu para sacar todo lo que está sucio dentro de mí y encontrar otra vez la posición que tú me diste, mi dignidad, mi unidad contigo, mi integridad. Y para que pueda reconocer, Señor, que no fue mi padre, que no fue el pueblo donde me desenvolví, sino mi condición lo que hizo que viviera de esa manera. Y hoy que me puedo ver, Padre, te pido perdón. Perdóname, Dios mío. Perdóname, Padre mío, porque lo hice y me separé. Porque permití que estas formas, tradiciones, costumbres, de creer que por mi hacer en las actividades que desarrollo en la congregación, me separaran de ti. No soy definido por eso. Soy definido por lo que tú hiciste por mí en la cruz. Que pueda voltear mi corazón y verte a ti, lo que te costó a ti el rescatarme de mi propia maldad. Y hoy te pido, Señor, que pongas en mí esa capacidad para verme y para recibirte, para que mi mente pueda ser cambiada, para que mi manera de ver la vida, a las personas, mis relaciones, sea desde tu perspectiva, la perspectiva del amor, del perdón, de la bondad, y no del egoísmo, de la cizaña y de la rebelión. Te doy gracias, Padre, porque has venido para cambiarme, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si necesitas que oren por ti y necesitas que interceden en algo por ti, acércate, está el grupo del abrazo del Padre, que pueden orar y bendecirte. Que el Señor los siga bendiciendo.